feliz sábado para todos los presentes. Qué alegría es poder encontrarnos con ustedes nuevamente y especialmente en este día maravilloso, en este día particular, en esta señal que Dios nos ha dado como pueblo, el día sábado. Antes de comenzar el tema, queremos hacer una oración y quiero pedirte que me acompañes allí donde estás, en el lugar que estés. Acompáñame en la oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, querido Dios, nos alegra poder reunirnos todos juntos de esta manera virtual contigo, con tu presencia. Y queremos pedir que el Espíritu Santo en esta mañana nos guíe a toda la verdad, para que la verdad nos santifique y que nos des la fe y la capacidad de recibir tu palabra en nuestros corazones, porque tu palabra es el gozo y la alegría de nuestro corazón. Acompáñanos en este culto, en este momento especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me alegra volver a encontrarme con ustedes por este medio, por el medio de la virtualidad, ¿sí? O de lo online. Y en esta mañana quiero compartir una temática importante. ¿Cómo obtener victoria en Cristo? ¿Cómo ser un cristiano victorioso? Cuando nosotros hablamos de cómo ser un cristiano victorioso, normalmente escuchamos que el cristiano victorioso es el que se preocupa o el que se dedica o el que se entrega para poder vencer el pecado. El cristiano victorioso es una persona, o se dice que es una persona que está constantemente venciendo la tentación y los pecados. Pero en esta mañana yo quiero compartir un tema muy importante que me ha ayudado mucho, que la esencia de la vida cristiana tiene que ver con otro enfoque, ¿sí? Cuando nosotros tratamos de vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, nosotros perdemos energía mental y espiritual, y evidentemente al único camino que vamos cuando intentamos vencer por nosotros mismos es a la frustración y al fracaso. La primera premisa que nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios está en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 21. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el contexto teológico histórico, el ser humano perdió o no tiene esa capacidad por medio de su naturaleza pecaminosa de vencer el pecado. Su naturaleza pecaminosa lo único que hace es inclinarlo hacia el mal, es impulsarlo, generarle deseos pecaminosos que lo quieren arrastrar hacia el pecado, hacia la maldad. Y el hombre no tiene fuerza, no tiene poder para vencer al pecado. Cuando nosotros nos imaginamos esta ilustración, se me venía a la mente estar delante de un tigre, ¿sí? De un león feroz, gigante, y yo pretender matarlo. Es evidente que no podré matarlo. No tengo la capacidad de matar al tigre. Ahora, eso implica de que si yo acepto
mi condición como ser humano, la condición de que yo no puedo matar al pecado por mí mismo, eso me va a llevar a un pensamiento, yo necesito ayuda. Entonces ahí está el foco principal de esto. Si el ser humano no tiene, estando con una naturaleza pecaminosa, no tiene la capacidad de vencer al pecado por sí mismo, entonces, ¿cuál es el foco principal de la vida cristiana victoriosa? ¿Sí? Quiero que leamos una cita de Elena de White que me llama mucho la atención. La encontramos aquí en el libro Camino a Cristo, página 18. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero aquí no tienen poder. Estas cosas pueden producir un cambio exterior de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. Así que lo que yo quiero resaltar de esta cita del Camino a Cristo en la página 18 es cuando Elena de White dice que el ejercicio de la voluntad y el esfuerzo humano. A nosotros se nos ha dicho que para vencer el pecado tenemos que esforzarnos y tenemos que ejercer nuestra voluntad. Ahora la pregunta es, ¿el ejercicio de la voluntad y el esfuerzo humano, debilitado por el pecado en nosotros, es capaz de cambiar el corazón, de vencer el pecado? Evidentemente esta cita nos está diciendo que no. Esto lo que puede hacer es solamente producir un cambio externo de la conducta, pero no puede cambiar el corazón. No tiene el esfuerzo humano y la voluntad, el ejercicio de la voluntad, no tienen en sí la capacidad de limpiar el corazón del pecado o de protegernos del pecado. Ahora, entonces, ¿cómo unimos la cita esta, donde dice que el ejercicio de la voluntad y el esfuerzo humano no pueden cambiar el corazón, cuando también se nos ha dicho que nosotros tenemos que esforzarnos por cooperar con Dios? Muy bien, yo quiero que vayamos entonces a Santiago capítulo 4, y la palabra de Dios nos va a revelar un secreto muy importante. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, versículo 8, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está. El versículo 7 comienza hablando de someterme a Dios. Siempre se nos ha dicho, hay que resistir al pecado, hay que resistir a la tentación para que se vaya. Pero nunca hablamos de la primera parte del versículo, someterme a Dios. Ahí está el ejercicio de la voluntad. El ejercicio de la voluntad y el esfuerzo humano tiene que ver con someterme a Dios. No tiene que ser con el ejercicio de querer vencer el pecado o la tentación. Mi parte es someterme a Dios, es esforzarme por someterme a Dios. Mi parte es por esforzarme para estar conectado a Dios, ¿sí? Para que Él pueda vencer el pecado por mí. ¿Escucharon esa frase? Él pueda vencer el pecado por mí. ¿Por qué? Vamos a otro principio que está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. La palabra de Dios, ese versículo es muy conocido. Dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben que saben lo que me está diciendo este versículo? Este versículo me está diciendo que el único que tiene la capacidad de vencer la tentación y el pecado es Cristo, porque Él ya pasó por esa experiencia. Él es nuestro hermano mayor. Ahora, si tú tratas de vencer el pecado por ti mismo,
tú no estás dejando que Cristo lo haga por ti. Por eso es muy importante que Cristo no es solo mi sustituto en el perdón. Cristo quiere también ser el sustituto en la victoria sobre la tentación y el pecado. Él no solamente quiere ser mi sustituto en la muerte, porque muchas veces hablamos Cristo es nuestro sustituto en la muerte, nosotros tendríamos que haber muerto, pero Él murió en la cruz por nosotros. Pero también es el sustituto en la resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros queremos resucitar con nuestras propias fuerzas, y entonces ahora quien está viviendo nosotros somos nosotros mismos. La experiencia de la vida cristiana es que Cristo viva en mí, es que dejemos resucitar a Cristo en nuestro corazón, porque Él es el único que tiene la capacidad de aplastar la tentación y el pecado. Ahora les hago una pregunta. Ahora, ¿es posible que nosotros estemos tratando de vencer la tentación cuando la tentación ya ha venido? ¿Qué quiere decir eso? Muchos de nosotros esperamos someternos a Dios cuando la tentación ya está en nosotros. Ahora, eso no es malo. La tentación viene, yo me someto a Dios y resisto con el poder de Dios. Pero hay un secreto más importante que la Biblia nos trata de decir, y es que cuando nosotros estamos sometidos a Dios, la tentación no va a tener poder. ¿Cómo, Juan Pablo? ¿Qué estás diciendo? Claro que sí. Cuando tú empiezas a dedicar tiempo a la comunión con Dios, te mantienes conectado a Jesús, la tentación ya no tiene poder sobre ti. Porque ¿quién está viviendo en ti? ¿Tú mismo o Cristo? Cristo. ¿Entienden? Entonces acá hay algo muy importante. ¿Eso quiere decir que no vamos a ser tentados? No, sí, pero la tentación no va a tener tanto poder como cuando nosotros nos levantamos, no hacemos nuestro culto, no oramos, no estudiamos la Biblia, no cantamos y empezamos el día de esa manera, y cuando la tentación aparece, aparece con más poder porque nosotros estamos más debilitados. Entonces, cuando nosotros estamos conectados a Jesús, cuando nosotros no estamos buscando conectarnos a Jesús porque viene la tentación, nos conectamos a Jesús independientemente si la tentación viene o no. Y si estamos conectados a Jesús, cuando la tentación viene, viene con menos poder. Y es por eso, ¿por qué viene con menos poder? Porque ahora Cristo es quien está viviendo en mí. Cristo tiene una mente perfecta, una mente pura. Él tiene el poder para aplastar el pecado como lo aplastó en la cruz. Vayamos entonces a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Me fascina esta parábola. Para mí es el Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, para mí es el evangelio práctico resumido en 5 versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Ven? Ahí está el ejemplo práctico. Permaneciendo en Cristo y Cristo en mí, se producen frutos de justicia. No se producen frutos de pecado. Así que el secreto nuestro no es esforzarnos por vencer el pecado. El secreto nuestro es esforzarnos por estar permaneciendo y conectado a Jesús. Cuando nosotros tratamos de ejercer nuestra voluntad debilitada y nuestro esfuerzo humano, lo dedicamos a vencer el pecado y la tentación, sin someternos a Dios, nosotros tenemos la derrota asegurada. Quiero leer otra cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69. Como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera,
Tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. ¿Vieron eso? No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. ¿Escucharon eso? Hay gente que pretende o cree que ser cristiano es corregir este o este mal hábito. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón, con la mente. ¿Entendieron eso? Cuando uno está tratando de cambiar un hábito y no comienza con la parte principal del corazón, y nuestra parte no es cambiar el hábito, nuestra parte es conectarnos a Jesús, nuestra parte es permanecer en Cristo, mantener una relación de fe a través de la oración, el estudio de la palabra y la testificación, concentrados en la palabra de Dios. ¿Eso quiere decir que tengo que estar todo el día estudiando la Biblia? No, pero yo puedo estar realizando otras actividades para la gloria de Dios y estar conectado con la voluntad de Dios y sometiéndome a Dios. Saben, muchos de los adventistas sabemos, ustedes entienden que para ser un miembro de la iglesia adventista, uno tiene que estudiar las 21 lecciones de la fe de Jesús. Y yo recuerdo muy bien que en una de las hojitas de los estudios bíblicos previo al bautismo, habla sobre la experiencia de Daniel y hablando de la oración y la fe, dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? Y nos dice que nosotros debemos orar 3 veces al día o sacar 3 momentos al día para la comunión con Dios. La mayoría de los cristianos, y esto lo he visto por experiencia, no solo en mí, sino haber viajado, conocido iglesias y lugares, las personas hacen esta actividad durante los primeros meses y luego se olvidan. Y como ellos se desconectan de Dios, no hay luz. Esto es como el enchufe. Usted se conecta, tiene luz. Usted se desconecta, no tiene luz y vuelve a quedar en la oscuridad. Por más que usted esté en una religión o en un templo, usted puede estar desconectado de Jesús. Y es por eso que la obra comienza en el corazón. Mi papel en la vida cristiana victoriosa no es tratar de vencer la tentación o intentar cambiar el hábito o el mal hábito por mí mismo. Mi papel es esforzarme y someter mi voluntad, o sea, el ejercicio de la voluntad debe ser utilizado para conectarme con la voluntad de Dios, para conectarme en oración y en el estudio de la Biblia con Dios, para buscar fortaleza de parte de Dios. Esa es mi parte y dejar que Dios haga su parte, dejar que Dios sea Dios. Dios es el que va a aplastar la tentación, Dios es el que va a aplastar el pecado. Mi parte es conectarme con Dios en cada momento de mi vida. Elena de White tiene una cita, ahora no la tengo aquí, pero ella dice que nuestra conexión no es solamente diaria, debe ser momento tras momento. Muy bien, leamos algunas citas más. Dice, Testimonios para los ministros, página 367. El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando, escuchen esto, ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. ¿Escucharon eso? Cuando ella dice, deja de ser, dice, ningún ser humano sigue siendo justo, quiere decir que esa persona estaba siendo justo porque estaba conectado a la justicia de Cristo, pero en el momento que usted deja de tener fe en Dios, deja de vivir la entrega y el sometimiento diario a Dios, usted se desconecta de esa comunión con Dios y usted pierde esa conexión vital con Cristo. Y usted no puede seguir siendo justo, porque usted no puede ser justo por sí mismo. Usted pasa a ser justo porque usted está recibiendo la justicia perfecta de Cristo en su corazón.
El camino a Cristo, página 61. Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, ¿escucharon eso? Si permanecemos en Cristo, y ahora ella explica qué es permanecer en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios expresada en los preceptos de su santa ley. Así que el Señor, cuando nos sometemos a Dios y recibimos su amor, estamos recibiendo su ley, su perfección, su pureza, su poder, su gracia. Mientras nos mantenemos conectados, está Cristo viviendo en mí y no estoy yo viviendo en mí. El yo no está vivo, el yo está muerto porque está Cristo viviendo, porque yo ejercí mi voluntad y mi esfuerzo estuvo en someterme a Dios y conectarme a Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 148. La palabra de Dios dice, la fuerza humana es debilidad. ¿Escucharon eso? La fuerza humana es debilidad. La sabiduría humana es locura. Nuestro éxito, escuchen esto, nuestro éxito no depende de nuestros talentos o preparación. ¿Escucharon eso? Nuestro éxito no depende de nuestros talentos o preparación, sino de nuestra conexión vital con Dios. Maravilloso. La fuerza humana es debilidad. Pablo, ¿qué dijo? En mi debilidad tu poder se fortalece. ¿Sí? Por eso me glorío en la debilidad. ¿Por qué? Porque en mi debilidad le doy lugar a reconocer que Dios tiene el poder para darme una vida victoriosa. Que Dios es un Dios de victoria. Pongámonos a pensar en Israel. Dios le dio una promesa a Israel. Él les dijo a Israel, yo pelearé la batalla por vosotros. Y Él se lo demostró. Si nosotros vamos a Jericó, cuando ellos están entrando en Jericó, Dios le dio un plan de evangelismo. Creo que son esos planes de Dios de evangelismo que hoy poco se meditan. Cuando nosotros hacemos planes de evangelismo, creamos estrategias, nos pasamos horas pensando y muchas veces pensamos tanto por nosotros mismos que terminamos generando estrategias humanas y que en el fondo Dios no ha intervenido con su sabiduría. Pero Dios le dijo a Israel, ustedes lo que tienen que hacer es dar vuelta al muro y tocar las trompetas, porque el muro lo voy a tirar yo. Lo mismo lo demostró con Josafat. Yo voy a pelear la batalla por vosotros. Y él se lo demostró también con Moisés. Yo abro el mar, ustedes solamente tienen que pasar por el mar. ¿Cuál fue la experiencia de Israel? En la mayoría de las veces, Israel trató de pelear la batalla por Dios y no dejó que Dios pelee la batalla por ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban más preocupados por vencer que mantenerse confiados en las promesas y mantenerse en una comunión con Dios. El ser humano tiene un problema, tiene la inclinación a la incredulidad. Esa para mí es una de las bases de la inclinación al mal, la inclinación a no creer una promesa de Dios, porque las promesas de Dios son tremendas. Yo pelearé la batalla por vosotros. Eso nos incomoda realmente. Eso nos hace poner nerviosos porque nosotros estamos acostumbrados a salirnos con las nuestras, a hacer nuestra propia voluntad, a salir por la tangente, como se dice en Argentina. Dios, la única manera en que Dios puede intervenir en tu batalla es dejándolo que Él tome el control de tu vida. Y lo único que te pide, lo simple que te pide, es que tú te sometas a Él y te mantengas en una conexión vital con Él. Y Él va a pelear la batalla por ti. A mí me sorprende y me encanta esta promesa en Salmo 46:10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Miren, yo me la pasé muchos años de mi vida fuera y dentro de la iglesia sin estar quieto. Yo trataba de vencer el pecado, la tentación, yo trataba de crear buenas estrategias de evangelismo. A mí me apasiona el evangelismo en todas sus formas, pero me di cuenta que no. Me di cuenta que yo estaba queriéndome poner por encima de Dios. Estaba queriendo tener una vida cristiana victoriosa, venciendo por mí mismo y no entendiendo la clave secreta. El ejercicio de la voluntad y el esfuerzo humano es debilitado y tienen su esfera, y la esfera es que esa voluntad y ese esfuerzo humano debilitado, lo único que Dios pide es que se conecte a la fuerza y al poder que Él tiene para que Él pueda pelear la batalla por nosotros. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro sometimiento? ¿Qué significa eso de someterme a Dios? Simplemente someterme a Dios, esforzarme y entregar mi voluntad, significa es que yo tengo que tomar la decisión de conectarme con Dios y conectarme con Jesús. Y Él va a producir en mí el querer como el hacer según su buena y agradable voluntad. Yo sé que estos conceptos bíblicos muchas veces nos incomodan. La justificación por la fe, en el fondo, es un mensaje que incomoda a muchos, porque la tendencia humana natural es que tú te esfuerces para hacer las cosas por ti mismo. Pero si nosotros no entendemos que en Romanos 7 la palabra de Dios nos está diciendo que estamos incapacitados, que nosotros somos impotentes y que solo Dios tiene el poder para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso se nos dice que la fuerza humana es debilidad y la sabiduría humana es totalmente una locura. Pensemos en este pensamiento de Jesús para ir finalizando. Jesús dijo en Mateo 24, velad y orad para que no entréis en tentación. Muchos han interpretado, y de manera personal yo he llegado a esta conclusión, ustedes lo pueden estudiar de manera personal, pero el versículo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Interesante esto. Jesús no estaba diciendo que tenemos que orar y velar cuando la tentación viene. Él está diciendo todo lo contrario. Él está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. La pregunta es, ¿nosotros tenemos que esperar que venga la tentación o la tentación nos tiene que encontrar velando y orando? Cuando Daniel estaba en el capítulo 6, estaba en grandes problemas Daniel. Todos los líderes, los sátrapas, estaban celosos de Daniel porque era la mano derecha del rey. Y ellos querían destruir a Daniel, inclusive estaban buscando matar a Daniel. Ahora pregúntense algo. Daniel capítulo 6, versículo 4, dice que Daniel era fiel, que él era totalmente fiel a Dios y que no se había encontrado ningún error en Daniel. La pregunta es, ¿Daniel se esforzaba por no tener errores? ¿Daniel se esforzaba por tener una fidelidad? ¿O Daniel se estaba esforzando por tener comunión con Dios? El versículo 10 nos dice lo siguiente, que Daniel tomaba 3 veces al día para poder tener comunión con Dios. Dice, y el versículo 10 dice, como era su costumbre. La pregunta es, ¿Daniel fue a Dios por la crisis o la crisis lo encontró a Daniel orando? El éxito de la vida cristiana, la fórmula del cristiano victorioso no es ir a Dios por la crisis, es que la crisis me encuentre a mí estando en Dios, estando en Cristo. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros procuramos poner nuestro esfuerzo y nuestra voluntad a permanecer en Dios a través de una comunión personal con Él, tomando tiempo cada día, la hermana Huay dice, tomad 1 hora en los primeros momentos de tu vida para poder contemplar la vida de Jesús, especialmente en sus últimos momentos. Pero también la palabra de Dios nos motiva, así como Daniel, a tomar no solo tiempo en los primeros momentos del día,
Yo les hago una pregunta. ¿No han pensado alguna vez que los carros cargan el tanque de la gasolina, los autos, los carros, y hay veces que la gasolina se va acabando y necesitamos cargar al mediodía? Hay veces que nosotros pretendemos pasar todo el día con una tanqueada. Y por eso cuando llegamos al mediodía nos encontramos que no hay gasolina y la manera que nos queda es empezar a empujar el carro. Y empujar el carro es salvación por obras. Salvación por obras es yo mirar al carro que va moviéndose porque yo lo empujo y yo creo que entonces está bueno porque claro, pienso el carro lo que tiene que hacer es andar, pero no tiene que andar de esa manera. El carro fue creado para andar por medio de la gasolina. No, no empujándolo. Y por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que están trabajando y están cansados son los que empujan el carro. Los que están conectados a Jesús, ellos están dejando que el carro funcione con gasolina, porque no están tanqueando solo una vez al día. Ellos pasan en todo momento tanqueando el carro. Es más, cuando usted se mantiene conectado a Jesús durante todo el día, usted se va a dar cuenta que el carro nunca se acaba, en el carro nunca se acaba el tanque. Muy bien, el Señor tiene el poder de mantenernos conectados en salvación. Cuando usted se desconecta a Jesús, cuando usted pierde esa comunión con Dios, usted está desprovisto de poder y de gracia para seguir una vida victoriosa. Lo que el Señor va a hacer es volver a tocar la puerta de tu corazón. Ahora la pregunta es, ¿queremos acostumbrarnos a que el Señor siga tocando la puerta de nuestro corazón o queremos acostumbrarnos a nosotros a abrirle la puerta de nuestro corazón y dejarla abierta para que Él more constantemente en nosotros? Señor, nos guarde y nos bendiga y nos haga comprender que no se puede vencer el pecado por nosotros mismos, no se puede vencer la tentación por nosotros mismos, no se puede tener una vida victoriosa sin Jesús. La única clave, el único esfuerzo, la única decisión que usted tiene que tomar diariamente, momento tras momento, hora tras hora, es estar permaneciendo en Jesús y conectado a Jesús a través de una comunión viva. Porque la única manera de romper esa comunión es con el pecado. El pecado te va a volver a separar de Cristo. Y cuando tú decides pecar, tú te separas y pierdes esa comunión. Y el Señor quiere restaurarte de vuelta. Pero el Señor quiere que aprendas a vivir conectado vitalmente y constantemente con Él. Los únicos que van a poder llegar a casa, al hogar celestial, son aquellos que han aprendido a permanecer en Cristo y a estar conectados con Él. Que el Señor te guarde y te bendiga, que sigas disfrutando este sábado y puedas seguir disfrutando de estos videos que yo sé que son de gran bendición para ti. Vamos a orar. Querido Dios, gracias en el nombre de Jesús por el poder que tienes para darnos la victoria, Señor. Queremos dejarte vivir a ti en nosotros. Queremos que tú pelees la batalla por nosotros. Queremos solamente aprender a someternos y entregarnos a ti para que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Queremos que tú seas nuestro sustituto no solamente en el poder, sino también en la victoria. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.